Hola amigos y amigas de la televisión, desde cualquier lugar y cualquier momento del día o de la semana o del mes, cualquier lugar de Canarias, de toda España y del mundo que nos pueden escuchar y ver en esta tertulia semanal de Al Día que transmite TAC Televisión y Nortevisión en la isla de Gran Canaria, Islas Canarias. La semana pasada excusamos la presencia de nuestro querido compañero Antonio Melián. Hoy, sin embargo, está con nosotros. Y como siempre, todas las semanas también Esther, mi compañera y amiga, también licenciada en psicología. Y la semana anterior, Esther como yo hablamos y deseamos que tuviesen un año fructífero y que el caminar del próximo año en esta pandemia y con las diferentes dificultades, también psicológicas, estrés y económicas, por supuesto, para la gran parte de la población, pueda tener. Y hablamos de mensajes, incluso hablamos brevemente de algunos mensajes institucionales dados por diferentes autoridades, entre ellos el rey de España, ¿no? Que como siempre es un mensaje, hablamos un mensaje un poco gris, plumbio, falta de empatía, tópicos de siempre, en su papel institucional, claro está. Pero también yo me atreví a retar, dentro de mi modesta opinión y dentro de mi modesta aportación pública, a los dos obispos canarios, de las dos diócesis de Canarias y Nivarienses, para que se pronunciaran acerca de las palabras del mensaje que dio un tal Cañizares, un representante alto de la Iglesia española, cuando poco menos que santificaba, elevaba a los altares al rey Juan Carlos I. Y yo le hacía dos preguntas a estos dos obispos, para que se lo transmitan a su grey. ¿El adulterio está condenado por la Iglesia? ¿Sigue siendo pecado? Primera pregunta. ¿Y sigue siendo pecado o está incluido en los pecados mortales la ambición, la codicia desmesurada, el apego excesivo al dinero, tener una máquina contadora de dinero en su casa, como muy bien ha revelado su amante del rey? Y también dije que me gustaría hacerle la pregunta a Antonio, pero no estaba presente en ese momento, porque Antonio es un experto, es un teólogo, es un licenciado en ciencias de la religión, aparte de un mediador familiar, y por eso vamos a iniciar el programa. Luego pasamos a otros temas candentes, actuales, humanistas, psicológicos, sociológicos, pero sí me gustaría, Antonio, que tú te pronunciaras y que complementaras o pusieras alguna palabra a mi pregunta y a mi posición. Gracias, Paco. Yo también me sumo al deseo de mis compañeros de que este año sea un poquito más, bastante más próspero, porque ya poquito fue y que nos preparemos para una situación que ya está iniciándose y que es muy contagiosa, que es el miedo colectivo. Yo sugiero y paso la solicitud a mis compañeros para que este tema lo tratemos y lo tratemos en profundidad. El miedo social, el miedo inserto en la sociedad como posibilidad de manejo y utilización de las grandes masas, acabar con todas las situaciones de protesta o de cambios de idea o de múltiple visión de la vida, ¿no? No volvamos otra vez al pensamiento único, por favor, que no fue bueno. Con respecto a este señor, que es obispo, es cardenal, fue cardenal de Toledo, y ahora está en Valencia y es el responsable de las clases de religión en las escuelas españolas. Este señor se ha caracterizado siempre por retrógrado, y esta es la palabra que hay que decir ya a este nivel, y que realmente no está tan en el candelero, y por eso este tipo de gente que no está en el candelero con algo que cree una polémica, se puede pasar tan fuertemente a la ridiculez, al sainete, pero sale en prensa, ¿no? Por tanto, no tiene para mí más categoría. Nadie como él sabe cuáles son los requisitos duros y para canonizar a una persona. Una, dos,
el rey de emérito vive, y vive con relativa buena salud. Y esa propuesta no se puede hacer en vida de una persona, no se puede hacer. En tercer lugar, entrar en los pecados comunes españoles, faltó la envidia. Los pecados comunes de los españoles efectivamente son categorías que siguen vigentes, que ojalá durara más, porque el mundo está yendo a una peligrosa evolución mental de es bueno aquello que a mí me agrade, es bueno aquello que me pida el cuerpo, es bueno que yo haga lo que quiera porque vivimos 3 días, es bueno que me salga de un trabajo donde me siento muy coaccionado o coaccionada porque hay que vivir. Entonces, esto es tan peligroso como nadar contra corriente una persona que no tiene hábito, sabe nadar, pero no tiene hábito para poder luchar y soportar una corriente que a veces son diversas, las fuerzas son distintas y eso agota mucho más. Yo acabaría el tema con una frase del propio Papa, una pregunta que se hace el Papa. Hubo un momento en que Wyoming, en su programa, hizo mofa, diríamos, un poco de los obispos que no avanzaban y que estaban como muy atrás en situaciones reales de la vida. Entonces, el Papa, que por lo visto, según confesó él, yo no lo leí ni he hablado con el Papa todavía, entonces el Papa se pregunta, pero bueno, ¿qué pasa con Wyoming? ¿Qué ha dicho Wyoming? Pero vamos a ver, es un programa festivo, es un programa cómico, es un hombre cómico que le da la vuelta irónicamente a la vida, aunque sus respuestas dentro de esa ironía sean opuestas. Y la gente ya lo capta, es decir, cuando dice, no, yo propongo que, y hace unas proposiciones exageradas, pero todos sabemos que está pensando lo contrario, porque después lo escuchamos en otros programas, y muy serio, ¿no? Y el Papa dice, pero bueno, estos obispos, ¿pero qué están haciendo? Es que no hay más problemas en España, o sea, a veces se polarizan en situaciones tan ridículas como esta, ¿no? Y el Papa dice, y no me toque ese programa que lo veo. Entonces, pues, hay una mirada amplia en la sociedad eclesial, cada vez más amplia, cada vez más. Por ejemplo, yo lo he dicho incluso en reuniones donde ha estado el obispo, digo, ¿dónde están los mandamientos de la Iglesia? Aquellos que teníamos, que no se nos olvidaba, algunos se nos olvidaba de la ley de Dios, pero los de la Iglesia no. Ya no se predica, ya no se habla, ya no nos confesamos de no ir a misa, de no comulgar por tiempo Pascua Florida, de confesar una vez al año. Ya eso está como en desuso, ¿no? Entonces, la Iglesia está regida por hombres, la Iglesia... hay un soporte y ojalá dure, porque la Iglesia es la que tendría que hablar en positivo de todo eso que tú echas en falta, si es pecado el adulterio. Claro. Yo no digo que entrar en el adulterio como pecado y las sanciones que eso suponen, porque eso no es educativo, y qué les voy a decir a ustedes. Pero sí situar los temas. Es decir, hasta dónde llega el compromiso que se hace, que a lo mejor no es eterno, a lo mejor eso habrá que ir silenciándolo también. La Iglesia está embargada por sus propios dogmas. Entonces, hoy en día ya no habla nadie de la infalibilidad pontificia, y mucho menos a ningún papa se le, salvo que es de don Antonio Cañizares, de papa, que sería una buena propuesta. Con eso acabaría antes con un montón de instituciones, eso está claro, pero realmente el individuo, aquí en España todavía seguimos haciéndole caso cuando habla un obispo.
En Francia habla un obispo, dice disparates como el de Antonio Guénizares, no se le tiene en y cuenta. nadie se toma en cuenta el tema. Y lo de Antonio Guénizares, que no se ha dicho, bueno, ya lo dijiste tú antes, ¿no? Lo de la canonización, eso no se puede hacer, y sobre todo en vida. Vamos a ver, bien, vamos a lanzar el tema, Esther, porque tú has tocado un tema, el adulterio. Yo he tenido tocado, que al fin y al cabo es una forma de relacionarse en el amor. Y también hablabas de los mandamientos de la Iglesia y de los 7 pecados capitales, de la que también está la lujuria, adulterio, amor. ¿Te acuerdas, Esther? La semana pasada hablamos del amor. Poco a raíz de que no teníamos carnavales y que los carnavales también eran un momento propicio para los encuentros. Y que también en febrero se celebra, comercialmente hablando, el famoso Día de los Enamorados, que entre otras cosas, además de tener la reminiscencia cristiana de aquel purita, de aquel presbítero que fue condenado por el emperador Claudio por casar en secreto a los jóvenes enamorados. Pero nos quedó un tema, y es lo que ahora pasamos también, también un poco enlazando con algunas ideas que también ha lanzado Antonio. Esther, ¿te acuerdas que hablamos también de la posibilidad de el amor adolescente? ¿El amor? Adolescente, el amor en los adolescentes. Y en esto yo quisiera que Esther comentaras algo en 2 direcciones y 2 preguntas concretas. ¿En qué consiste? ¿Qué es el primer amor? Primera pregunta, ¿qué es el primer amor? Amor adolescente, los muchachos y muchachas que empiezan, la irrupción de las hormonas y las relaciones sociales y sexuales en pandilla o no. Y otra pregunta también que yo también quisiera tocar y quisiéramos también tener una opinión, un criterio al respecto. El mito del primer amor, con aquella frase de que donde hubo queda. Esther, si quieres empieza por una o por la otra. Donde hubo queda, pues sí, efectivamente. Yo creo que siempre donde hubo queda. Nunca vas a poder olvidar ese primer amor. Por muy mal que te haya podido salir, siempre vamos a tener en la memoria, o por lo menos muchas personas, ese encuentro, esa primera sensación que tienes al ver a otra persona y sentir el hormigueo que todos sentimos de decir que cuanto me gusta. Y hay como una conexión física y yo también digo química que nos une. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos saliendo a la luz, los adolescentes, cuando ya dejamos el nido un poco y empezamos a conocer otros mundos, otras realidades, otros amigos, nuestro cuerpo también empieza a cambiar, y nuestra mente, y nuestros sentimientos. Entonces empezamos a descubrir a otras personas y entre ellos empezamos a descubrir que también existe el amor hacia no solo a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros tíos, sino a otros que no son de nuestra familia. Y cuando te encuentras con ese primer amor, que da igual, no voy a decir hombre, mujer, mujer, hombre, 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 da igual, en adolescencia, en plena adolescencia, todo tu ser se revuelve y no duermes y estás hablando con los demás y diciendo es que guapísimo, o es guapísima, o es que me encanta, es que... Y es una etapa muy bonita, porque iniciarse en el mundo, en la vida. Lo que pasa es que hay que saber llevarlo, evidentemente. Es que porque también hablamos... Porque a veces lo que sucede es que a lo mejor después proyectan los adolescentes y jóvenes en otros sucesivos encuentros que tengan desde el punto de vista amoroso y el enamoramiento, recordando las cualidades o los defectos que se tuvo en este primer amor siendo adolescente, porque puede marcarlo y puede generar, Antonio, también puede generar cierta frustración. Es decir, y en esto nos dirigimos a los papás, a las madres, a los padres y a los abuelos, para que también sepan manejar esta situación de forma que sepan responder de forma educativa y correcta a la frustración derivada de esa luz, de esa luminosidad, de ese primer amor tan romántico y tan bonito que normalmente acabe en un momento determinado. Puede acabar. Sí, realmente esto está entroncado con la naturaleza misma, con el proceso evolutivo, tanto frontal, cerebral, como de corazón, que siempre situamos ahí los sentimientos.
como el saber andar por la vida, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, y vuelvo otra vez a brindarle la posibilidad de que entremos en estos temas, tratar el proceso infantil, el proceso del niño hasta hombre, ¿no? Cómo puede ser, y aquí ya entro un poco con el tema para no alargarme, cómo puede ser una adolescencia, una falta de trabajo en alguna de las etapas del crecimiento, ese estar, por ejemplo, ilusionado por los movimientos católicos o los movimientos sociales o los movimientos culturales, todo a los 10, 11, 12 años, lo vemos ya agrupados, y si se prosperara la agrupación sería mucho más fructífero, porque es la época idealista, empieza a abrirse el hombre o la mujer, la niña, el niño, la niña a la sociedad, ya quiere otras opiniones, quieren cambiar el mundo, o sea, cosas tan bonitas, y descubren el amor. Yo me acuerdo dando una charla un día, bastante numerosa la gente. Me cuenta una madre, yo es que me he llevado una sorpresa impresionante, es que ya uno no tiene tranquilidad, es que llego un poquito antes del trabajo, abro la puerta de mi casa y en el zaguán veo la escena siguiente que no he podido dormir hasta hoy. Veo a mi hija apalancada con su novio, besándose, y añade, pasionalmente. Yo estaba oyéndola con muchísimo cariño y se me escapó aquello de, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Pues sí. De la misma manera que te alegra de que el niño o la niña esté trabajando en una actividad, en un programa para el barrio, ¡qué bien mi hijo! Y te sientes orgullosa. Cuando se descubre el amor, cuando está harto y harta el adolescente de oír en los pasajes o paisajes o reuniones católicas o cristianas, por decirlo así, donde Dios es amor, el amor es lo más importante, si me falta el amor nada soy, cómo se está ponderando en la propia evolución catequética de la Iglesia el amor, porque es lo más importante. Y resulta que tengo un gesto de amor y me condenan a la gehenna eterna, donde será allí el crujir de dientes. ¿Cómo es eso? El amor, Dios es amor, yo quiero ser como Dios, por lo tanto yo soy amor, y lo ejercito, y madre mía la que me llevo. Pero no por nada, sino también, por temor a quedar embarazada mi hija. También es lo que ibas a decir. Es que lo que iba a decir es el temor de las madres ante lo que pueda venir, no por lo que ha visto, sino yo creo que esa madre se habrá imaginado que habrá pasado más cosas sin ser ese beso. Claro. O sea, entonces yo entiendo a la madre, a ver, yo también la entiendo perfectamente. Claro. ¿Qué pasa? Que habría que hablarlo con la hija, o sea, tener conversaciones, porque yo creo que también muchas veces yo digo que lo que falla son las conversaciones que no se tienen, a veces por miedo, por el tabú, por qué les voy a decir, porque no se sabe cómo enfrentarse. Pero bueno, sí, efectivamente, a lo mejor yo llego a mi casa y me encuentro eso y también me quedo sorprendida, digo. Pero si depende dices, de la edad. Bonito, no, es bonito, pero depende también de la edad de la niña. Es peligroso. De los niños, depende. De la madurez que tenga. De la madurez, claro, de la edad, de todo, depende. Y es peligroso, claro. Sí. Lo que pasa es que hay que saber enfrentarse a eso y saber hablar. Saber manejarlo. Y saber comunicarnos. Pues déjame decir, Paco. Vamos a parar un momento. Siento y me alegro muchísimo de la reacción de nuestra compañera, porque debería ser la reacción de todos ustedes. Luego continuamos. Perfecto. Perdona. Pues nos vemos ahora mismo después de unos consejos comerciales, si les parece. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz.
Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos con ustedes, estimados telespectadores, y estamos hablando de las diferentes extensiones y consideraciones del amor, y estamos tocando también lo que significa para una familia y para un adolescente, un muchacho, una muchacha, el primer amor, el enamorarse, ¿no? Con un matiz. Yo creo que hoy el primer amor está muy matizado, porque no es lo mismo el primer amor de hace años, hace muchísimos años, en los que nos permitían agarrar la manita de nuestra novia, nuestro novio, a hoy, que se dan, como bien se decía antes, ¿no? Decía antes Antonio, besos apasionados, que en el lenguaje vulgar sería besos de tornillo. Y creo que también ese primer amor quizás hoy tiene otras consideraciones, otras características, otra trascendencia o consecuencias, dado que hoy las diferentes relaciones se amontonan, se precipitan. El primer amor hace 40, 50, 60 años duraba porque tenías una novia o tenías un novio y luego esperaba a salir de nuevo, pero ya hoy las redes, el WhatsApp, las comunicaciones, Internet, masifica, cuantifica esas relaciones, y es posible que un adolescente de hoy tenga amores sucesivos en 2 o 3 meses que antes un adolescente o un adolescente chico o chica lo tenía en 5 o 6 meses o un año, o cuando sentía esa frustración de un desencanto amoroso en esas tiernas edades, le costaba recuperarse. Ya hoy se recupera más rápidamente. Eso por una parte. Pero no tenemos mucho tiempo, y antes también, incluso hay también hablar de los miedos, claro, los miedos de la mujer, de la madre a una posible embarazo de sus hijas, que era lo más tremendo. Hoy hace muchos años ya está subsanado con el tema de los anticonceptivos y con la educación sexual en las escuelas, que es muy importante, educación sexual en las escuelas para los adolescentes. Y yo creo que es un tema que tenemos que anotar para seguir profundizando en ello, pero quiero presentar un tema candente, un tema serio, duro. Hace muchas semanas hubo un caso, hablando de los celos patológicos, los celos de que al fin y al cabo es un afán de posesión a la otra persona. Hace unas semanas, creo que fue en Málaga, unas chicas fueron rociadas con ácido, tan graves, quedaron muy graves. Una de ellas era la enamorada, o era la novia de un personaje siniestro que tenía diferentes órdenes ya de alejamiento de otras mujeres y que había sido condenado por acoso sexual y había estado en la cárcel. Y salía con esta chica. Esther, Antonio, es tremendo. Yo me planteo, ¿cómo es posible que esta chica no esté enterada del currículum de este sujeto? Pregunto. A lo mejor está enterada, pero dicen que el amor es ciego. Claro. Y también dicen que perdonar es ser buena persona. Y mujeres que perdonan a sus maridos, sus amantes, sus compañeros, los perdonan, vienen llorando, no se ha visto el caso.
varias veces, y varias veces vuelven a caer. Habría que ver cada situación, cada persona es un mundo, cada familia es un mundo, pero la mayoría de las mujeres, muchos dicen que es que tienen miedo. Yo creo que es que más miedo que miedo, que puede haberlo en algunas, está ese amor ciego, ese de él va a cambiar. O sea, yo lo quiero y él va a cambiar. Entonces, pones tu confianza en el que va a cambiar y desgraciadamente en muchos casos, la mayoría, después no cambian. Al contrario, o les tiran ácido o las matan. Pero bueno, habría que analizar caso por caso. Y claro, en este caso la maté porque era mía. Es decir, los celos patológicos. Sí, que hay veces que se si dice, no eres para mí, no eres para nadie. Claro, correcto. Exacto. Y que hay veces la que posesión. se dice, pero incluso en los jóvenes de hoy, adolescentes, es que es bueno celar un poco, porque siempre, y claro, celar un poco, ¿qué poco es ese de celo? A ver, celos tenemos todos. Evidentemente. Los celos los tenemos Pero no todos. enfermizos. Pero no, efectivamente. Claro. Lo que pasa es que no pueden llegar a ser enfermizos. Cuando digo todos, digo todos tenemos Todos, celos porque es sí. normal. O sea, estás con tu pareja y ves que yo, una mujer, yo estoy con mi pareja y veo que pasa una chica de las que ustedes dicen que se quedan, y él la mira y vamos, le doy el codazo típico de, a ver, pero de ahí no pasa, además digo, ¿qué? Está bien la niña, ¿no? O sea, puedes tomártelo hasta un poco a guasa, ¿no? Si es ese celo que no es enfermizo, sino bueno, pues lo normal que te sale de dentro, como te puede salir darle ganas de un beso o cualquier emoción. Porque el celoso o la celosa lo que teme no es que haya dejado de estar con él o con ella, sino que deposite el amor en otra persona, que digamos que es otro de los pecados capitales de la hispanidad, según eso, la envidia, ¿no? Pues envidia es llevada al sí, no es que bueno, se acabó. Rompemos la relación, hay una ruptura sentimental, amorosa, ok, y hasta ahí bien, pero como te vea con otra, Ay, eso. te quito los hijos y como sigas te mato. Sí, no, vamos a ver, hay unos celos preciosos que los canta Juan Pardo. Tengo celos hasta del aire. Es decir, qué bonito. Qué romántico. Es que es lo que está envolviendo en esa pareja, que realmente lo que busca no es una posesión, lo que busca es un estar junto, no tenerte, estar. Más que ser la admiración, ¿no? Correcto, entra la admiración, entra el respeto, entra el cariño, entra el amor. Entonces, son hasta bonitos, ¿verdad? El tema peligroso es cuando se convierte, como los mediadores llamamos, en conflicto de poder. Claro. No hay conflicto más duro que el de poder, porque el conflicto del poder pasa por la muerte del contrario. Y no hace falta pensar en la muerte física, que también la tenemos que tratar aquí, porque en el plano político la gente es más hábil. Hay un parlamento, yo desde el parlamento puedo matar políticamente a mi opositor, verbalmente. Entonces le hago daño, le hace daño, lo apartas, le destruye su ilusión, porque él está coaccionando la mía. Entonces pues decimos, bueno, aquí está regulado el tema de poder, pero cuando empiezan las mentiras, los fake news, cuando empiezan ya las calumnias, cuando empiezan, como le decían a un alcalde que era permanente y salía permanentemente, y se inventan una mentira, el partido opositor, él toma las riendas del tema, localiza a quien lo dijo y le amenaza con el juzgado. Y dice, mira, yo te pido perdón y públicamente, olvídate del juzgado, pero hasta, chico, para tirarte a ti hay que inventar cosas. Entonces ya casi quedó en tablas, ni siquiera pidió perdón, ni siquiera fue juzgado al otro, ni quedó en tabla. Cuando reduces todo eso, que es nefasto, que es feo, que es desagradable, que es repugnante y que es reprobable, la mentira, el engaño, la calumnia para permanecer. Pero claro, el sistema de poder es terrible. Y cuando el macho ibérico,
más que otros, ¿no? El macho ibérico ve a la que fue su sueño, a la que fue, y entonces va para atrás para retomar la parte positiva y convertirla en arma arrojadiza. Entonces ya el furor de que está manoseándola un machango de este, porque se creerá superior siempre. Y entonces establece el sistema de poder y se mata al más débil. Se mata al más débil. Antes, yo me acuerdo de chico, ver una pareja de hombres peleándose por su mujer, por la mujer de uno, con un solterón que iba por ahí pues mirando todo lo que podía. Las mujeres no se enteraron cuando llegaron a las casas heridos y tal, pero no se enteraron, era una cuestión de honor entre tú y yo. Era un poco las guerras antes de iniciarse las guerras masivas con lo de la Edad Media, ¿no? Anteriormente peleaba el rey con el otro rey y el que ganaba se quedaba con él. Bueno, entonces realmente hay que estudiar y ver en cada caso, como tú bien decías, y es muy sabio tener en cuenta todas las circunstancias que rodean el caso. Habría que ver en qué etapa empezó a dañarse ese cerebro, empezó a quedarse en la infantilidad, ¿qué etapa? Porque además eso es mío, corresponde a los 2, 5 años. Ahí se paró el cerebro de lo que es mío, lo que puedo compartir y ¿cuántas etapas se quemaron? Que todavía, con bigote, este señor dice, es mía, y no me la tocas, y te mato. Y tú, como te vayas con él, cuenta con que te voy a apuñalar. Hay veces que también estamos entre profesionales que han trabajado este tema de forma exhaustiva, entre otras cosas porque tenemos, por lo menos en mi caso, cierta edad, y hemos pasado por muchas vicisitudes y muchos consultorios. Pero sí, fíjate que nos interesa apuntar un dato sociológico, porque este tema es muy amplio, ¿no? Y sí quisiéramos tocar en dos vertientes. El año 2018-19, no recuerdo bien qué año de esto, hablaba de que Canarias era la comunidad del Estado español con más índice o frecuencia de divorcios. Bueno, vale, parece que estaba ese dato ahí, ¿no? Sí, era de las más, no sé si la más o de las más de todo el Estado español, ¿no? Y nos interesa a lo mejor también, por lo menos, si no aconsejar, dar algunas ideas generales sobre dos cuestiones. Cómo afrontar y cómo preparar a las personas, a las mujeres, sobre todo a las mujeres y también a los hombres, ante posibles ataques de celos de su pareja, ¿no? Para que o continúen o no continúen. Yo creo que debe, como tú también decías ahora mismo, analizar el tema, contextualizarlo y ver si me conviene seguir con esta persona o no. Y segundo, un tema también importante, que tiene muchas ramificaciones psicológicas, emocionales y hasta sociológicas, debido a la estadística que antes dije, cómo tratamos o cómo aconsejamos, si nos permite, aconsejar, aunque no me gustaría, ese término no me gusta, por lo menos intervenir para el sosiego, para la salud mental y psicológica de las personas que lo pueden padecer o sufrir, el tema de las infidelidades. ¿El tema? De la infidelidad. Tú antes apuntabas algo. ¿Se perdona? ¿Se puede perdonar? ¿Hasta qué punto? ¿Si se repite? ¿Si se regresa al hogar? Nos hemos encontrado, y por lo menos yo y un mediador familiar y una psicóloga y un psicólogo, como en este caso que somos nosotros, con estos casos, y en las que muchas veces cuando uno profundiza en las rupturas de pareja, una de las causas más importantes o razones más importantes que aducen, sobre todo la mujer, en el caso de que no me quedó más remedio que romper, eran las continuas infidelidades. Bueno, yo sigo insistiendo en que habría que ver caso por caso. Okay. Hay muchos casos en que son por infidelidades y otros en porque el amor se acabó. El amor se acaba y ya no quiero seguir con esta persona. Y bueno, puede haber una separación amigable, amistosa, porque los dos están de acuerdo en que eso tiene que ser así. Es lo que debería de pasar en la mayoría de los casos. Pasa en muchos, no en todos,
En algunos hay unas peleas tremendas que no llegan a esos ataques de los que estábamos hablando antes, pero sí llegan a peleas en los que meten por medio si hay niños a los niños, y hay unos litigios y unas discusiones y un sin vivir de los dos, porque es un sin vivir de los dos, y de los niños, si tienen niños. Después está el caso de cuando llegan hasta el maltrato, ¿no? El maltrato. Porque depende de cada persona, de cada situación, de lo que tú has dicho. ¿En qué momento se empezó esa actuación? O sea, habría que mirar en qué momento. Pues vamos a hablar de ese momento y vamos a continuar enlazando con lo que te acabo de decir. Por un momento vamos a parar, si les parece, seguimos unos consejos y seguimos con el tema que estamos tratando. Creo que puede interesar a nuestros telespectadores. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, estamos también conversando aquí sobre este tema tan candente y tan interesante y que creo que tiene cierta trascendencia para el devenir de los que nos siguen, ¿no? Y que es motivo de consulta a mediadores familiares, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, que son las personas que trabajan fundamentalmente con lo que podríamos denominar la inteligencia emocional de las personas y de los que nos escuchan, que siempre debería estar en manos de profesionales, ¿no? Pero había un tema que sí me gustaría, Antonio, que pudiéramos tocar, profundizar un poco más en los aspectos sociológicos, incluso hasta desde el punto de vista, porque hay muchos que nos escuchan y que siguen en cierto modo la doctrina de la iglesia más o menos progresista o avanzada, del concepto jurídico canónico. Por supuesto, emocional, tiene una trascendencia muy larga y muy extensa, de la infidelidad. Sí, no, en definitiva es un concepto ambiguo aplicado al matrimonio. En los contratos comerciales la infidelidad está precisada, sí. Es decir, queda prohibido en razón de este contrato trabajar simultáneamente con la competencia y con nosotros, a excepción de, y se ponen algunas excepciones, limitado. O sea, donde interesa se limita, donde no conviene no se limita. Hasta ahora los infieles públicos eran los hombres. Digo públicos. ¿Infieles te refieres? ¿Infieles respecto al tema que estamos tocando? Claro. No infieles. No, infieles en cuanto al tema que estamos tratando. Entonces, a mí me decía un compañero no hace muchos años, en el recreo, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Un poco para provocarme, él era ateo y yo no lo era, y
¿Sabes que el 62%, creo que era, de los hombres españoles son infieles? Lo que me quedo mirando, ¿qué? ¿Eh? Dice, ¿y con quién? Voy a llamar a casa a visitar a mi mujer. ¿Con quién son infieles? Porque la infidelidad no se contempla cuando se trata de la prostitución. Son esquemas que se van constituyendo en la sociedad y que cuando un señor sube al púlpito también es de la sociedad y también tiene esos esquemas. Entonces, ¿cómo es que irse de tía buena, como digo yo? O de tío bueno. No se considera, y ahora habrá que poner la OA esa de la arroba, ¿no? Cuidado, bueno. La S, sí. Entonces volvemos otra vez en esta situación. Yo hice una incursión y me metí en derecho civil, en derecho penal, me metí en el derecho canónico. Fue mi gran sorpresa. Todo lo que correspondía al contrato matrimonial. Ni una vez, y repito como Pidain, ni una vez Así es. se toca el tema, la palabra amor. Es un contrato puro y llano. Curioso, ¿eh? Si eso está constituido así, hombre, lógicamente los papas últimos, desde que perdieron los terrenos terrenales, lo que perdieron las ciudades papales se llamaban, esto se dedicaron, se invirtieron en sí mismos y analizaron una sociedad de iglesia y se dieron cuenta del desastre que había y empezaron a hablar de amor, de la caridad. Empezó León XIII a exigir la justicia en el trabajo, la justicia en la familia, o sea, dio un vuelco la iglesia de cara a eso, pero claro, los esquemas ya están y pasan de padres a hijos. Esos esquemas están llenos de poder otra vez, el conflicto del poder. Y los hombres que hacen las leyes dejan a salvo esa situación y atacan al sexo débil, ¿no? Pero que siempre ha existido la infidelidad en estos conciertos. Algunas veces incluso cuando ves un concierto entre una pobre infeliz y un rey o un monarca o abusón, etcétera, entiende que se acueste con el portero del palacio, ¿no? O sea, pero realmente el concepto fidelidad no está definido. Entonces, cuando aparece ahora el subjetivismo, yo hago con mi cuerpo lo que yo considero, resulta que la mujer, cuando actúa de esa manera, luego hablamos del hombre, ¿eh? La mujer cuando actúa de esa manera está actuando en consecuencia de sus apetencias. Y no hay nada que le pueda, frase hecha. Esto, pues estoy con un amante, esto no tiene que ver con mi matrimonio. Esto no tiene que ver con fulano, mi marido. Esto es una cuestión mía y de él. Entonces, ¿cómo? Se empiezan a abrir una serie de paréntesis en los que en un momento está casada y en otro no. En un momento está casada, en otro eres amante. Entonces viene la canción de la mujer ya más no me acuerdo, de que canta el abuelo minero, hombre. Ella ¿cómo se llama? Actriz cantante y actriz canaria. Digo española, ya me acordaré. Vivo entre dos amores. Uno me da risa, el otro dolor. Uno me da alegría, el otro seguridad. Uno me da. Y es precioso ese tema. Bien, es que es un tema tan amplio que posiblemente no se extrañe que podamos tocar este tema en otras nuestras intervenciones. Estos son años. Nuestra tertulia. Porque claro, entra en juego la monogamia, la infidelidad, el concepto de amor y hasta la promiscuidad. Claro, es decir, porque tú acabas de apuntar, yo puedo estar con mi esposa o si es ella mi esposo, y bien, y hay un compromiso hasta social y hasta casi jurídico, crianza de los hijos y demás, pero si tengo escarceos amorosos
con otras personas son mis amantes, son amantes que me atraen por otro tipo de circunstancias, que también se pueden tocar. Y para que se entienda, son complementarios. Son complementarios. Entonces, claro, pero eso, es decir, que por cierto, en ese tipo de relaciones circunstanciales, lo que priva es fundamentalmente la pasión sexual, que está últimamente por los medios de comunicación y que incluso, y también es un tema a tocar, es susceptible de atraer y de inmiscuir a menores, una relación eminentemente y puramente genital, donde solamente se ama o se quiere a través de la relación genital y no de lo que es el compendio erótico, que así lo entendían los griegos, y que era el erotismo completo que implica a todo el ser humano, la trascendencia, el encuentro y los 5 sentidos. Pero bueno, pero sí quería, Esther, porque tú antes lo tocaste, el tema de la infidelidad en un matrimonio normal, de la gente que nos está escuchando, abuelas, abuelos, padres, madres, esposos, esposas. Sería bueno para el ánimo de la pareja o de una parte de esa pareja perdonar, entendiendo que a veces cuando se anida el rencor perjudica el ánimo de las personas y no nos hace vivir el rencor hacia una persona o hacia un resentimiento. Y si es así, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo sería conveniente, o depende de la persona, claro, o hasta cuándo puede aguantar una mujer, y hablo de una mujer porque siempre es la víctima, en este caso, todavía hoy, las continuas infidelidades, o entre comillas, antes lo tocamos, adulterio, de su esposo? Hasta cuando ella quiera. Perfecto. Como bien ha dicho él, es un contrato se puede romper. Hasta cuando ella quiera, si ella quiere seguir aguantando, por los intereses que sean, da igual. Puede ser intereses económicos, puede ser intereses emocionales, es que hasta cuando ella quiera. Si ella quiere seguir aguantando, a pesar de que lo sabe y a pesar de que lo ha visto, pues bueno, pues si ella es feliz así. Exacto. Si Pues, es feliz. si es feliz. No es feliz. No, dice, ¿es Puede feliz? serlo o puede que no, pero las que no y no toman la decisión es porque están demasiado cohibidas o demasiado encerradas o demasiado atemorizadas. Pero las que dicen que sí, porque hasta aquí llegué, bueno, pues... O sea, perdona, sigue en la situación de continua infidelidad, aguanta carros y carretas, si es feliz así, y tú dices que no es feliz. No, yo no digo que no, estoy totalmente de acuerdo, pero que hay otros matices. El derecho a la mujer, que lo ejercen divinamente en la conducción, cuando están en un ceda al paso, te miran y ya no te queda más remedio que decir, Te paso sonríen. usted. Pero cuando tú estás en un paso, miras y sonríes, aceleran. O sea, es broma, es por quitar hierro. Pero en definitiva, en la genética, en la cabeza de los ADN femeninos, no ha entrado todavía el derecho a vivir, el derecho a ser libre, los derechos de la mujer. Están teóricamente elaborados, están entrando a torrente, y no sabe qué alegría me da, están entrando a torrente. Hay gente ya que, aparte que han muerto por ese derecho, mátame si quieres, pero no voy a transigir, y aparece la puñalada inmediatamente. Eso es una mártir del derecho, es una mártir de la reivindicación. Entonces eso no se trata, sino lo que... de que iba vestida, cuánta sangre derramó y un poco más. No, hay que profundizar y empezar a valorar la mártir. Porque el día que el criminal vea que no es valorada su acción, porque al ser recriminada son niños después abandonados, no sé cuánto, contra esto va en el corazón de la sociedad, voy a decir. Pero cuando realmente la displicencia, el foco se centra en la displicencia, en el desprecio de alguna manera, entendiéndose por desprecio aquella persona que no es bienvenida a la sociedad, no personalmente, sino una persona que
que por las razones que sean es non grata en una sociedad. Entonces cuando él dice, ¿para qué mato? Para ir a la cárcel, pierdo mi libertad, pierdo al aprecio de tal, mis hijos no me quieren. Hay por ahí una canción muy apropiada a esto también, la única que yo he escuchado, ¿no? Entonces es hora que ya se empiece a derramar literatura con respecto a que la acción empiece y acabe en el criminal. Hay un caso, y cito un caso personal, profesional, y con esto creo que también ponemos sobre la mesa varios de los problemas y matices que estamos conversando ahora. Una chica que estaba en otra isla y se le trata, se le ve, estaba con un marido, con una pareja maltratadora, y estuvo aquí en la capital, y se le trató, se le ayudó para que en cierto modo desenfocara y se apartara mediante una terapia casi de tipo de secta, porque estaba tan apegada a un hombre maltratador. Mira, tú no puedes estar allí, es imposible, no puedes convivir con tu enemigo. Bueno, estuvo aquí unos meses y demás, pero quería regresar de nuevo a otra isla para recoger sus pertenencias, y se le aconsejó, que soy yo y otras personas de entorno familiar, no vayas allí, que te las pongan en la puerta a otra tercera persona, que vaya y las recoge y demás. No se empeñó, es que todavía quiero hablar con él y quiero que me entregue. La próxima consulta que tuve yo con esta señorita fue en el hospital. Cuando llegó al piso, lo primero que hizo el señor fue meterse con ella y tirarla por la escalera abajo, por la escalera, real. ¿Qué pasa? O sea, en él sabemos que es un maltratador ya, reincidente, un tipo, o sea, un sujeto de armas tomar, pero ¿y qué pasa en esa mujer? Que hay un apego tan grande, como ejemplo, y una sumisión puede haber. Y también el amor, vuelvo a decir, el amor es ciego, y no te das cuenta de que esa persona está enferma, o de que esa persona te puede hacer daño, y te lo dice, no, es que yo quiero hablar con él. ¿Cómo vas a querer hablar con alguien que ya te ha dado? O sea, o alguien que ya te ha maltratado. ¿Qué puedes hacer? Me comunican de realización que tenemos que parar, pero nos emplazamos para, en parte, la próxima tertulia, quizás tocar algunos temas, algunos matices que tienen que ver con este tema que interesa a la gente con la que normalmente interactuamos a través de TACA Televisión y Norte Televisión, y por ello les esperamos en las próximas intervenciones. Sean felices si pueden, y hasta pronto.